¿Qué es más nuevo que lo que la mayoría de las personas piensa? Machu Picchu fue creado hace solo 500 años. La Torre de Londres fue creada hace casi 400 años. Los incas, aztecas y mayas en general son más recientes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mucha gente tampoco sabe que los mayas todavía existen. Los incas también, y sus descendientes directos viven en los Andes hasta el día de hoy. Los pasillos no se utilizaron mucho hasta el siglo XVIII. Las habitaciones simplemente tenían una puerta a la siguiente habitación. Sí, es extraño recordar las casas antiguas en las que tienes que pasar por un dormitorio para llegar a otro. Simplemente no parece correcto. De joven no lo notaba, pero en mi casa, mi hermana tenía que caminar por mi cuarto para llegar a la sala, lo cual significaba cero privacidad. El año pasado compré una casa muy antigua y es cierto, básicamente no hay pasillos. El primer piso es básicamente un círculo alrededor de una escalera en medio. La cocina también es usada como comedor. Tiene dos puertas a los lados que van directamente a los dormitorios. El resto de las habitaciones están alrededor de la escalera y el piso de arriba es una gran oficina con una puerta directa al dormitorio principal. Honestamente, me encanta al tener una familia pequeña. Es increíblemente fácil de navegar. Salir de mi cuarto para estar en mi oficina o bajar las escaleras y llegar rápidamente a cualquier habitación se siente muy cómodo. Además, a mis animales les encanta correr en círculos. El papel higiénico tal como lo conocemos, suave, esponjoso y blanco. El papel higiénico que estaba libre de astillas de madera no existió hasta la década del 1920. Así es, y durante esas épocas es que los periódicos también eran comúnmente usados para limpiarse el trasero. El acto de chocar palmas para celebrar algo entre dos personas o más fue inventado en el 1977 y ocurrió en un partido de béisbol. La muerte de Picasso fue recién en el 1973. Es tan reciente que él podría haber visto la película El Padrino. Y la de Salvador Dalí, él murió recién en el 1989. Lo mismo sucede con Albert Einstein. Cuando le escucho, pienso en alguien que vivió cientos de años atrás, pero resulta que murió en el 1955, tan reciente que podría haber leído las historietas de Superman. La teoría de las placas tectónicas prácticamente constituye la columna vertebral de la geología moderna, pero en realidad no fue aceptado hasta la década del 1960. Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental en 1915, pero no pudo explicar el mecanismo detrás de ella, por lo que su teoría fue descartada. Durante las siguientes décadas, la evidencia del movimiento de la corteza se volvió innegable, y las placas tectónicas se desarrolló como teoría. Es una locura para mí que los geólogos no tuvieran ni idea de esto hasta hace solo 60 años. Soy un geólogo y literalmente tuve profesores que crecieron antes de que se aceptara la deriva continental. Para quienes no lo saben, la deriva continental es el fenómeno en que los continentes se mueven con el tiempo. El asesor de doctorado de mi profesor de paleontología se fue a la tumba negando completamente que la deriva continental fuese algo real. Es increíble. Estoy tomando una clase de introducción a la geología en este momento y me sorprendió mucho cuando aprendí esto. Mi abuelo obtuvo una maestría en geología antes de que la teoría fuera aceptada y es muy extraño para mí que él no hubiese aprendido sobre esto mientras estudiaba en la universidad, cuando se menciona prácticamente en todas las páginas de mi libro de geología. También creo que es interesante que la teoría del rebote elástico de los terremotos se propuso en 1906, antes de la teoría de las placas tectónicas, lo cual es muy raro, ya que la teoría de las placas tectónicas es vital para explicar por qué ocurre el rebote elástico. La teoría ahora comúnmente aceptada de que un gran meteorito causó o fue una de las principales causas de la extinción de los dinosaurios. Cuando miras la película Fantasía 1940 y ves la secuencia del rito de la primavera, en la que eres testigo de la extinción de los dinosaurios, ves que se retrata como una gran sequía que fue seguida por una serie de terremotos masivos. Eso es porque en ese momento, esta era la idea más aceptada de lo que causó la extinción masiva. La teoría de la muerte de los dinosaurios por el impacto de un meteorito, o los efectos de dicho impacto en el planeta, se llama la teoría de Álvarez, y fue propuesta por primera vez por Luis y Walter Álvarez en el año 1980. Así es, Albert Einstein no supo que los dinosaurios murieron por un meteorito, pero tú sí. Tengo 32 años y recuerdo claramente cómo me enseñaron en la escuela primaria que la teoría del meteorito era solo una de las muchas teorías sobre cómo se extinguieron los dinosaurios y que no había pruebas sólidas de ello en ese momento. Es una locura lo reciente que es y cuánto avanza la ciencia.
Los antibióticos. Personas de la generación de tus abuelos podrían haber muerto por golpearse un dedo del pie, y posiblemente vuelva a pasar en otra generación futura, cuando tengamos bacterias inmunes a los antibióticos, ya que, así como los animales evolucionan, las bacterias también evolucionan para sobrevivir. Respecto a ese tema, cada vez se vuelven más resistentes a nuestros medicamentos, y por cierto, las bacterias evolucionan muy rápido. En este preciso momento, mientras lees esto, ellas se encuentran mejorando hasta el punto en el que un día nuestros antibióticos no podrán contra ellas. El primer tipo en el que probaron la penicilina casi muere por rasguñarse la mano con uno de sus rosales. Luego murió en el resto del camino porque se acabaron las penicilinas. Nueva Zelanda. Su población indígena llegó allí hace solo 800 años, mientras que Australia, al otro lado del mar de Tasmania, ha estado habitada durante más de 75.000 años. Las clases de historia en Nueva Zelanda son muy aburridas. Aprendemos la misma historia año tras año porque no hay mucha. Así es. De hecho, muchos mapas ni siquiera tenían a Nueva Zelanda en ese entonces. Muchos mapas todavía no la tienen. ¿Quién diría que se volvería en uno de los mejores países para vivir del mundo? Lo que me impactó hace unos días, Alemania fue reunificada y fundada hace solo 30 años. Nací en un hospital británico en el este de Alemania. Simplemente pusieron a Alemania como mi lugar de nacimiento, pero tengo que poner mi nacionalidad como británica. Es muy confuso. Tengo la edad suficiente para recordar que los televisores en blanco y negro eran algo completamente común, y recuerdo cuando los controles remotos eran una tecnología completamente nueva que dejó a muchos boquiabiertos. Los controles remotos existieron desde la creación de los televisores. Lo sé porque yo era uno cuando era niño. También trabajé de control remoto cuando era pequeño. Apestaba mucho. Siguiente, espera, vuelve atrás. No, siguiente. Soy un astrónomo. Las investigaciones recientes han demostrado que los anillos de Saturno tienen menos de 100 millones de años, lo cual es una locura cuando te das cuenta de que el sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años. Para que te hagas una idea, los tiburones han existido 4 veces más tiempo que los anillos de Saturno, lo cual es alucinante. Sabemos esto, por cierto, por datos recientes de Cassini relacionados con la masa en los anillos y la cantidad de polvo versus hielo en ellos. Todos indican que definitivamente tienen alrededor de 100 millones de años. No está claro exactamente cómo se formaron, pero se cree que un impacto con una luna helada es un buen candidato para explicarlo. Este es mi hecho favorito de Saturno porque amo sus anillos. Imagínense lo aburrido que sería sin sus anillos. El conocimiento de que es malo beber durante el embarazo solo se hizo ampliamente conocido en los años 80. Este aturde mi mente, ya que el alcohol no es exactamente nuevo. Los antiguos griegos tenían vino e hidromiel. Lo que es más curioso es que de los años 60 a los 80 era común que los médicos dieran alcohol por vía intravenosa a las mujeres para detener el trabajo de parto prematuro. Así que se empezó a tener una pequeña noción de que el alcohol era malo para las embarazadas, pero tuvieron que darse dos investigaciones al respecto por distintos grupos para poder convencer a la población. Contrario a lo que muchos creen, el fósforo se inventó después del encendedor. Vaya, así que la respuesta a la pregunta ¿qué usaba la gente antes de los fósforos? Es encendedores. Así es, los encendedores de esa época, conocidos como Zippo, súper conocidos por las películas sobre la antigüedad, funcionaban con aceite, que es una tecnología de la edad de piedra, mientras que un fósforo usa química, tecnología moderna. El conocimiento de que existen otras galaxias además de nuestra propia Vía Láctea fue recientemente conocido en el 1925, y la palabra galaxia proviene de gala, que en griego significa leche. Para ser más específicos, el mito dice que Zeus puso a Hércules de bebé junto a Hera mientras ella dormía, permitiendo que el bebé succionara del pecho de Hera, sabiendo que su leche tenía propiedades divinas. Hera se despertó, se dio cuenta de que el bebé era Hércules y lo tiró. Esto hizo que parte de su leche materna se derramara en los cielos, lo que formó la Vía Láctea. Cuando uno mira el cielo en una noche muy oscura y libre de luz, o simplemente busca en Google Vía Láctea desde la Tierra, puede ver que la Vía Láctea se ve como una gran banda blanca, o para los griegos, puedes ver la leche de Hera lanzada hacia los cielos tras sacar fuertemente a Hércules de su pecho.